We thank you for joining us tonight. Y le damos una vez más gracias por estar We love you con and appreciate nosotros. you. Los amamos y los apreciamos mucho. Have your Bibles, Romans chapter 10. Si usted tiene sus Biblias, por favor, vamos a leer Romanos 18. Read verses 8 through 10. Vamos a leer el verso 8 al 10. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess that with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Más que dice cerca de esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Salvación. What we need, Es lo que necesitamos, what our country needs, es lo que nuestro país necesita, what our world needs. es lo que el mundo necesita. Let's go to the Lord in prayer. Oremos y vamos al Señor en oración. Thank you, Lord, for Calvary. Gracias, Señor, por el Thank you Calvario. for loving us so much Gracias por amarnos mucho, that you paid the price for our souls de tal manera que tú pagaste el precio por to nosotros, redeem us back to God. para redimirnos y reconciliarnos con Dios. Look down tonight, Father. Señor, hoy esta noche, If there's a person watching who's lost, si hay una persona, Señor, que todavía no te conoce, I pray that tonight they'd give their heart to you. te pedimos, Señor, que hoy sea esa noche que esa persona pueda entregar su corazón a ti, Señor. Thank you, Lord, for such a simple plan Gracias, Señor, por este plan tan simple that anyone can understand. que cualquier persona lo puede entender. And I pray that tonight, Lord, Te pido, Señor, que en the esta reports noche are many que los reportes sean muchos of those who gave their heart to you. de aquellos que estén entregando su corazón a ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Praise God. Alabe al Señor. These verses Estos versos explain the simple plan explican el simple plan of salvation. de la salvación. The key word in this chapter La palabra clave en este versículo seems to be righteousness. es justicia. The Jews wanted righteousness, Los judíos querían justicia, but they tried to obtain it in the wrong way. pero trataron de obtenerla de una forma errónea. There's an example in Matthew 23. Hay un ejemplo en Mateo 23, The Pharisees there, que los fariseos ahí, Jesus described them. Jesús los describe como They expended a lot of energy que gastaban mucha energía trying to get a right standing tratando de ser justificados with God, delante del Señor, but their deeds were done in ignorance. pero las cosas que hacían eran cosas ignorantes. Religious people today Las personas religiosas en estos días are no different. no son una cosa diferente. They think Ellos that piensan God will accept them que Dios los va a aceptar because of their good works. por las buenas cosas que ellos puedan hacer. But the Bible speaks Pero la palabra nos dice of two kinds of righteousness. que hay dos clases de justicia. Works of righteousness, Trabajos de justicia which come from obeying the law, que vienen acerca de obedecer la ley, and faith righteousness, y la justicia por fe, which is a gift of God que es un regalo de Dios for those who trust His Son. para aquellos que han confiado y han creído en Cristo Jesús. The Jews in these days Los judíos en estos días would not submit to faith righteousness. no se sometían a la palabra justicia. It seems Parecía their racial and religious pride que su orgullo racial y su orgullo religioso turned them away from a simple faith los alejaba de una simple fe to a blind religion. a una religión ciega. They rejected Christ. Desechaban a Cristo They didn't realize y no se daban cuenta that Jesus was the very one
que Jesucristo era el único the law had been preparing them for, y el único del cual la ley hablaba y lo preparó, and that Jesus himself que Jesucristo él mismo ended the reign of the law vino a cumplir la ley on the cross. en la cruz del Calvario. The Mosaic law La ley de Moisés is no longer God's basis no es, la ley de Moisés no es más la ley de Dios for dealing with mankind. para lidiar o tratar con el hombre. He deals with us at the cross, Él trata con nosotros por medio de la cruz del Calvario, where Jesus died for us. donde Cristo Jesús murió por nosotros. Thank God for salvation. Gracias a Dios por la salvación. I want to keep it simple, Yo quiero mantener esto simple, but I want to mention some verses of Scripture pero quiero mencionar algunos versos de la Biblia, because it takes the blood porque requiere que la sangre, to be born again. se requiere la sangre para que seamos nacidos de nuevo. The blood breaks the chains, La sangre quiebra el yugo, sets us free, y nos libera, gives us a new life in Christ. nos hace libres y nos da una vida nueva en Cristo Jesús. Hebrews chapter 10, Hebreos 10:12, begin with verse 12. comenzando en el verso 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he said before, This is the covenant I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca Jesus comes to live in our hearts. Jesús viene a vivir en nuestros corazones. He transforms our minds, Él transforma nuestras mentes. our sins and iniquities Nuestros pecados y iniquidades are under the blood. están bajo la sangre de Cristo. Thank God for a new life Gracias a Dios por nueva vida and a new hope. y nueva esperanza. Hebrews chapter 9 verse 11. Hebreos 9:11. But Christ, being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctify to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Pero estando ya presente, Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. If all the blood shed in the Old Testament Si toda la sangre que fue derramada en el Antiguo Testamento satisfied God, satisfació al Señor, how much more ¿cuánto más shall the blood of Christ la sangre de Cristo Jesús satisfy Him lo satisface a Dios when it's applied to our life? cuando es aplicada a nuestras vidas? You see, the blood of Jesus Usted ve, la sangre de Cristo does something that the Old Testament hace algo que en el Antiguo Testamento sacrifices could not accomplish. los sacrificios no podían obtener. It purges our conscience from Y- dead works. Limpia nuestras conciencias de nuestras obras muertas. Thank God, old things pass away. Gracias a Dios que todas las cosas todas and las all cosas things pasaron become new. And all things become new. y todas las cosas vienen a ser nuevas en Cristo Jesús. We serve God Servimos un Dios because we want to. porque nosotros queremos. And the reason He went to Calvary Y la razón por la cual Él fue al Calvario, is because He loved you and I so much. porque Él nos amó a usted y a mí. I want to read John chapter 3, verse 14 starting. Yo quiero leer Juan 3:14 Jesus is speaking here. y Jesús está hablando aquí. And as Moses lifted up the supper in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son to the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Jesus loved you and I Jesús nos ha amado a usted y a mí so much tanto that he was willing to give his life que Él estuvo dispuesto a entregar su vida on Calvary en la cruz del Calvario that we might have everlasting life para que nosotros pudiéramos obtener vida eterna and not perish. y no pereciéramos. Jesus didn't come to condemn the world. Jesús no vino a condenar al mundo. In other words, En otras palabras, he didn't come to condemn us. Él no vino a condenarnos a nosotros. He came to save us. Él vino a salvarnos. So condemnation is not of God. Así que la condenación no viene de Dios. Conviction is of God. La convicción es la que viene de Dios. He convicts us of sin in our life Él nos convence y nos de pecado a nosotros and draws us to him to repent. y Él nos acerca a Él para que nosotros nos podamos arrepentir. In verse 14, En el versículo 14, Jesus refers Nicodemus Él se refiere a Nicodemo back to the Old Testament, en el Antiguo Testamento, Numbers 21, en Números 21, and the account of the brazen serpent. aquí donde levanta la serpiente. He was trying to explain to Nicodemus Él estaba tratando de explicarle a Nicodemo how to be born again, cómo nacer de nuevo that we must have this experience y que deberíamos de tener esta experiencia to make heaven our home. para hacer del cielo nuestro nuevo hogar. He explained to him Él le explicó a Nicodemo the fleshly birth el nacimiento de la carne and the spiritual birth. y el nacimiento espiritual. And he used this illustration Y usó esta ilustración to explain it to him. para explicarle a él. You see, the Jews had sinned Le dijo, los judíos han pecado and fallen out of favor with God, y no todavía y se arrepintieron y encontraron el favor de Dios. and God sent fiery serpents in their midst. Y Dios envió serpientes a su alrededor. And those serpents began to bite them, Y esas serpientes comenzaron a morderlos a ellos and they were dying. y estaban muriendo. They went to Moses Pero fueron a Moisés and confessed y confesaron
cómo le habían fallado a Dios. And when Moses prayed, Y Moisés oró God gave him a strange solution y Dios le dio una solución perfecta to the problem. para el problema. He told Moses to make a serpent of brass Él le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente and put it up on a pole, y que la pusiera en un pedestal, and if someone was bitten, y si alguien fuera mordido por las serpientes, all they had to do lo único que tenían que hacer was look era ver at the brazen serpent, a la serpiente de bronce, and by faith, y por fe it brought healing. ello traería sanidad. The same way, De la misma forma, Jesus Christ Jesucristo, was made sin for you and I. Jesucristo fue hecho pecado por usted y por mí. It is sin that is harming this world. Es el pecado el que está afectando este mundo. But if we look to Christ by faith, Pero si nosotros dirigimos nuestra mirada por fe a Cristo Jesús, we are saved. nosotros seremos salvos. Brass symbolizes judgment, El bronce significa and Jesus experienced our judgment juicio. when he died on the cross. Y Jesús llevó nuestro juicio cuando Él fue muerto en la cruz del Calvario. Jesus had to die Él tuvo que morir, so men could be born again. así el hombre podía nacer de nuevo. His death Su muerte brings life for us. nos trajo vida a nosotros. Thank God for a new life. Gracias a Dios por la nueva vida. And we want to look back at our text Y vamos a ver de regreso a nuestro texto and try to go through it simply y vamos a tratar de ir simplemente en ese versículo, tonight as we look at it again. ahora que lo vamos a ver otra vez. I thought it was important Yo pensé que esto era importante, to bring in the blood hablar acerca de la sangre and the love of Christ y del amor de Cristo before we discuss this. antes que discutamos esto. Verse number 9, El versículo 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verse number 10 says, El número 10 dice, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So tonight, if you are lost, Así es que en esta noche, si usted no le conoce al Señor if you are witnessing to someone who's lost, o usted está siendo testigo para alguien de que está perdido, how to be saved cómo ser salvo is simple. es simple. We must confess with our mouth, our lips, Nosotros debemos de confesar con nuestra boca that Jesus is Lord. que Jesús es el Señor. We have to say the basic Debemos decir lo básico, Christian confession of faith. la básica oración de fe de un cristiano, And mean it. y de verdad sentirlo en nuestro corazón. Not only must we speak it, No solo lo debemos decir, we must believe in our heart sino que también lo debemos de creer en nuestro corazón that God raised him from the dead. que Dios lo levantó de los muertos. In addition Y algo más, to a public confession, y lo debemos de confesar públicamente, there must be an inward faith. There must be an inward faith. y tiene que ser una palabra que quede en nosotros y por fe, Which will guide us la que nos guiará in our relationship en nuestra relación with Jesus Christ. con Cristo Jesús. We must dedicate ourselves. Debemos dedicar nuestras vidas See, this must be done God's way. de la forma que Dios quiere que las vivamos, Says if we will do that, y si hacemos esto, we will be saved. vamos a ser salvos. If we confess with our mouth, Si confesaremos con nuestra boca believe in our heart y creyéramos that en God nuestro raised him from corazón the dead, que Él le levantó de los muertos, we will be saved. vamos a ser salvos. We must affirm then Debemos de confirmar the lordship of Christ y confesar el señorío del Señor
and believe in our heart y creer en nuestro corazón that Jesus has been raised de que Jesucristo ha sido levantado de los muertos and will be saved. y seremos salvos. All this depends on faith. Todo esto depende de la fe. If you have the faith as a grain of mustard seed, Si usted tiene la fe como un grano de mostaza, mustard seed is really small. el grano de mostaza es muy pequeño, But if we can just believe pero si tan solo pudiéramos creer and confess, y confesar, we'll be saved. vamos a ser salvos. Thank God for an experience Gracias a Dios por la experiencia that the devil can't steal from us. que el diablo no puede robarnos. Many times I've had to take the devil back to that night. Muchas veces yo le he recordado al diablo I know that I know. que yo sé I had an experience with God. y que he tenido una experiencia con Dios, I was changed. que yo fui cambiado, Old things passed away. que todas las cosas viejas pasaron Behold, all things became new. y que todas las cosas son hechas My nuevas. desires, Mis deseos, my passions, mis pasiones, my hopes, mis esperanzas, all changed that night. todas han cambiado. Thank God for salvation. Gracias a Dios por la salvación. I love Jesus tonight. Yo amo a Jesús en esta I want to noche. serve Him. Yo le quiero servir. I want my family to be saved. Yo quiero que mi familia Your sea family to salva be saved. y que su familia también sea salva And make heaven our home. y que podamos hacer del cielo nuestro nuevo hogar. Jesus has a simple plan Jesús tiene un plan simple that makes that possible. que hace eso posible. And I thank God for Him Y le agradezco a Dios por and the Jesús price He paid for you and I. y por el gran precio que Él pagó por usted y por mí. I found this illustration I'm going to close with. Yo he encontrado esta ilustración con la cual voy a cerrar. This happened many years ago. Y esto pasó hace muchos años atrás. Scientists studied a native tribe in South America Los científicos estudiaron a una tribu en Sudamérica, whose people had been dying prematurely for generations. la cual las personas estaban muriendo prematuramente por generaciones. After thorough investigation, Después de muchas investigaciones, the cause of premature death was determined. la causa de las muertes prematuras fue determinada. The disease was transmitted La enfermedad era transmitida by an insect por un insecto that lived in the walls of their adobe homes. que vivía en las paredes de adobe de las casas. This new information Esta nueva información presented several options. Presentaron varias opciones, They could move to another area que ellos se podrían mover a otra área where such insects don't exist. donde estos insectos no existían, They could tear down their homes and rebuild them, podían derribar sus casas y construir unas nuevas, use insecticide to rid their homes of the bugs, podrían usar insecticidas para deshacerse de los insectos, or continue to live as they have, o podían también continuar viviendo de la misma forma que ellos vivían and die early. y morir tempranamente. Surprisingly, Sorpresivamente, these people opted estas personas optaron to remain as they were por mantenerse tal y como estaban and antes do nothing about their problem. y no hicieron nada acerca del problema. Many people today in America Muchas personas en América behave the same way. están actuando de la misma forma. To be saved, Para ser salvos, they know what they must do, saben qué tienen que hacer para ser salvos, but instead, pero aún así they choose to remain unchanged. escogen no cambiar. Lord, help us to be willing Señor, ayúdanos a poder, to change, a querer cambiar to allow Jesus to change us. y que podamos darle la oportunidad a Jesús que nos cambie. I must confess with my mouth Yo debo de confesar con mi boca and believe in my heart y creer con el corazón that God raised Jesus from the dead que Dios levantó a Jesús de los muertos and I can be saved y yo puedo ser salvo. and you can be Y saved. usted también puede ser It's salvo. that simple. Eso es simple. I pray that tonight Yo oro porque esta noche that many souls will come to the kingdom muchas almas puedan venir al reino because of the life that you live por la vida que usted vive and the witness that you give y por el testimonio que usted puede dar
about such a wonderful life that we have acerca de la maravillosa vida que nosotros vivimos since we accepted Jesus as Savior. desde que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Tonight, as we go to prayer, Ahora cuando vayamos a la oración, consider considere how you can witness to someone cómo puede usted darle su testimonio a una persona about this simple plan of salvation. acerca del simple plan de salvación. The blood is still available. La sangre todavía está disponible, Salvation is still real. la salvación es real And God wants to use you and I y Dios quiere usarle a usted y a mí to witness to others para que seamos testigos para los demás, so they can know Him. para que ellos puedan conocerle. Let's go to the Lord in prayer. Vamos al Señor en oración. Father, I love you tonight. Padre, te amo en esta noche. I thank you for loving us. Te doy gracias por amarnos. I pray, Lord, that tonight Te doy gracias, Señor, te pido por esta noche que tú extiendas tu mano poderosa. touch lives tonight, God. Toca vidas, Señor. Help us to be mighty witnesses for you. Ayúdanos a ser grandes testigos para ti. If there's a one listening who's lost, Si hay alguien que nos está escuchando, Señor, que no te I conozca, pray, Lord, you deal with their heart, te pedimos, Señor, que tú toques su corazón, save their soul, que salve su alma. deliver them, God, Señor, hazles libre from the old life de la vieja vida que into a brand new vivían life. y que tú les des una nueva vida. Jesus, I love you tonight. Jesús, yo te amo en esta noche. Thank you for Calvary. Gracias porque moriste en la cruz del We want to Calvario. make heaven our home. Queremos hacer del cielo In nuestro Jesus' hogar. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.